Buenas noches para ti, para la doctora Catalina Steele. Bienvenida nuevamente a nuestro país desde este ámbito académico. Y a todos los presentes, un abrazo fraterno desde la fonología, desde la disfagia. Estamos aquí, nos vincula nuevamente, nos convoca nuevamente a hablar sobre disfagia, que es básicamente una pasión para mí. Inicialmente, agradecerle a Care Nutrition por invitarme a ser parte de este equipo que quiere revolucionar el bienestar de los pacientes con disfagia. Bien, en la noche de hoy, Kerr me invita a hablar un poco acerca de mis experiencias, mis trabajos dentro de la modificación de consistencia, como, como una de las estrategias para vincular de forma directa la fonoaudiología con la atención al paciente con disfagia. Tal como lo decía Ana, mi nombre es Miguel Antonio Vargas García, yo soy fonoaudiólogo, egresado de la Universidad de Pamplona. Actualmente me encuentro vinculado a distintas instituciones a nivel nacional. Y nada, mi intervención va a estar basada un poco hacia los beneficios motores de la modificación de consistencia en la disfagia. Y debo generar un contexto particular para esto. Y es precisamente que la modificación de consistencia en sí misma no significa solamente cambiar algunas características organolépticas del alimento. La modificación de consistencia va más allá que solo eso. La modificación de consistencia se vincula también no solo al acto terapéutico o al acto evaluativo de la terapia del abordaje, sino a la acción terapéutica de la acción del proceso de intervención. Yo soy especialista en terapia miofuncional y manejando las modificaciones de consistencia me he dado cuenta que estas transformaciones, estas modificaciones, esta estrategia terapéutica vincula también una forma de estimular el movimiento, de hacer trabajo motor dentro de las alteraciones de secuencia de glutoria, ya sea en fase oral, ya sea en fase faríngea o incluso en fase esofágica. La modificación de consistencia no solo se vincula con una transformación organoléptica de los alimentos, sino que además se vincula como estrategias de intervención. Y estas estrategias de intervención, cuando las denomino de forma motora, debemos entender que el movimiento en sí mismo compone un factor sensorial. Estas estrategias de modificación de consistencia vinculan tanto estimulación sensorial como la misma estimulación del movimiento. Y es eso lo que debemos ver dentro del análisis terapéutico en consecuencia de la mejoría del proceso de abordaje en un paciente con disfagia. Y es eso básicamente en donde me voy a centrar el día de hoy. Como bitácora, quiero hacer una introducción, un contexto básicamente del proceso de deglución como una acción funcional normal, natural, la acción de disfagia como la alteración de esa función de glutoria. Vamos a hablar acerca de algunas condiciones funcionales y dentro de esas condiciones funcionales nos vamos a basar mucho en la acción de movimiento, porque básicamente es el tema que les he querido traer el día de hoy. Dentro de esa acción de movimiento nunca podemos dejar por fuera, aunque hablemos de una acción motora, no podemos dejar por fuera la base sensorial, dado que toda acción motora se sustenta de un inicio sensorial. ¿Okay? Vamos a hablar entonces de aspectos sensoriales y motores del acto de ingesta, para entrar luego a hacer un paralelo, un contraste con las propiedades de la comida y del alimento. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a analizar cómo las propiedades particulares de la comida o del alimento o ayudan a la alteración o ayudan a inhibir la alteración. Básicamente por una cuestión de manejo, de precisión motora. Vamos a entrar luego a alguna aplicabilidad en la clínica para terminar con el uso de consistencias como un agente rehabilitador. No solamente en la prevención del riesgo, sino además como un agente rehabilitador que suma al abordaje miofuncional del paciente con disfagia. Recordemos que la disfagia se puede abordar desde una manera, de una manera tradicional, pero también se puede abordar o también se debe abordar, sobre todo en aquellos casos neurológicos, desde el manejo y el tratamiento miofuncional. Muy bien. Vamos con el primer punto. El primer punto básicamente es determinar, plantar una base conceptual alrededor de la deglución. ¿Qué es la deglución? Básicamente es un proceso secuencial en donde se estima, tal como lo pueden ver en la figura,
se estima la participación secuencial, paso a paso, de estructuras que vinculan el acto de movimiento como una de las acciones principales de cumplimiento del objetivo deglutorio. Entendemos la deglución como un acto secuencial que transporta el bolo del alimento desde los labios hasta el esfínter esofágico superior o hasta el esfínter esofágico inferior, básicamente hasta el estómago. Este proceso secuencial, como les dije ahorita, vincula una serie de estructuras que generan a partir de su funcionalidad aspectos de movimiento. Entonces nosotros básicamente podríamos estimar la deglución como un acto motor. Recuerden que el motor vincula lo sensorial. Un acto motor que permite a través del movimiento de sus diferentes estructuras vinculadas al proceso secuencial el transporte del alimento. Ahí en el círculo ven algunas estructuras bueno, no ven, pero definimos algunas zonas específicas donde se vinculan acciones motoras importantes dentro del acto deglutorio. Entendemos la deglución además como una función que se maneja a través de un tubo, de un tracto aéreo digestivo que fundamentamos particularmente a través de unos tubos anatómicos, hablando específicamente de cavidad oral, no está cerrada, hablando específicamente de faringe en todos sus espacios y sus zonas, hablando específicamente de esófago y vinculando también el tubo laríngeo, porque se vincula de una forma directa y principal dentro de la acción del glúteo. Una vez el alimento intenta pasar o secuencialmente pasa por estas estructuras o estas zonas anatómicas, hay una transformación de los diferentes espacios para precisamente llevar el alimento. Esa transformación debe ser precisa, esa transformación es secuencial y esa transformación de esos tubos principalmente es una transformación generada por una acción contráctil. La están viendo ustedes ahí, se contrae la lengua, ahí los labios no se ven muy bien, pero se contraen los labios, hace una contracción, un movimiento lingual, todo movimiento está generado por una contracción muscular. Hay una contracción de musculatura lingual que genera un movimiento preciso para transportar el alimento o inyectar el alimento hacia atrás. Hay una contracción de movimiento velar para hacer un movimiento particular de ascenso. Hay una contracción de espacio orofaringio para hacer una propulsión hacia abajo que va a venir exactamente en este momento, ahora que le coloque play. Hay una contracción de musculatura supraoidea para hacer un movimiento, una expulsión laringea. Hay una contracción dentro de ese movimiento biolaringio. Hay una contracción que permite la apertura del esfínter esofágico superior y continúa una contracción peristáltica que transporta de manera precisa y secuencial el alimento hacia abajo. Todos los aspectos vinculados al transporte del alimento vinculan una acción motora. Bien. Pasa el alimento, ya sabemos qué, y finalizada la acción motora, entonces tenemos la reversión del movimiento, llevando la estructura a una condición natural propia y habilitada para el proceso respiratorio. Tenemos en ese comando procesos sensoriomotores activados o comandados por principalmente los pares craneales y algunas cervicales. Dentro de estas acciones nerviosas, neuromusculares, precisamente, se comprometen o se vinculan músculos, estructuras musculares particulares, como el orbicular, el borla, el buccinador, los maceteros, los pterigoideos, el elevador del velo, el palato faríngeo, los extrínsecos de la lengua, como el geniogloso, los intrínsecos, como el longitudinal. Todos ellos visualizando en conjunto una acción de movimiento o diferentes acciones de movimiento para interpretar o para funcionalizar el transporte del alimento. Para resumir, para sintetizar, encontramos la deglución como un proceso secuencial de orden principalmente motor, sensoriomotor, porque hay algunas personas que le gustan más este concepto, cuyo
cuya función, cuyo objetivo es transportar el alimento paso a paso de cavidad oral a cavidad estomacal. Todo fundamentado en una acción motora. Quiero dejarlo muy claro porque es principalmente la base de mi presentación. Como segundo punto, tenemos entonces la disfagia. La disfagia como esa dificultad o imposibilidad para llevar a cabo el proceso de secuencia deglutoria, aumentándole o manteniéndole o presentando durante el proceso secuencial fisiológico un riesgo. Ese riesgo principalmente fundamentado en un riesgo de penetración o aspiración, que conduce a que la acción funcional no termine en su objetivo funcional, la nutrición, la hidratación del paciente o la seguridad. Visualizando el componente o los factores vinculados de movimiento, vinculados a lo que dije en el punto anterior, encontramos entonces la razón o el concepto valvular de la deglución, que nos define la participación deglutoria a partir de unas estructuras de apertura y cierre. Ellos son los labios, la lengua contra el paladar, el velo del paladar arriba y abajo, la laringe como válvula número 4 en sus 3 niveles, pliegue vocal paladero, bandas ventriculares y epiglotis, el anillo de Pasavant, que es una conjunción de 3 estructuras musculares, lengua, paladar y pared faríngea, y el esfínter esofágico superior. Cuando existe la disfagia, es porque particularmente existen errores en el desencadenamiento funcional de esta secuencia motora. Y ese error o esos errores en el desencadenamiento funcional de la secuencia motora da paso al riesgo. Podemos tener errores en la apertura o el selle labial. Podemos tener errores en la válvula número 2, movimiento de preparación del bolo del alimento junto con paladar. Podemos tener errores en la 3, en la 4, en la 5, en la 6. Cada error fundamenta un nivel de riesgo distinto en cada paciente. El nivel del riesgo no será igual en un paciente que solo tenga problemas en la consecución funcional de válvula 1 o en aquel que solo tenga problema o que tenga problema en la consecución funcional de válvula 4, 5 y 6. El nivel de riesgo no será el mismo. Y la capacidad para mejorar esa alteración a través de la modificación de consistencia no será la misma con una consistencia u otra. ¿Por qué? Básicamente porque la precisión de esos distintos movimientos conducen a la característica de la consistencia a un mejor o un peor manejo. Vamos a visualizarlo con algunos videos un poco más adelante. Resulta que la deglución se debe dar en un tubo cerrado. Cuando hablamos de un tubo cerrado, hablamos de un tracto aéreo digestivo que debe cerrarse por completo. Ese cierre completo habla de un cierre anterior, estimado por los labios. Esto es una acción de movimiento, una acción motora. Para luego estimar un cierre superior, estipulado por el contacto del velo del paladar con la pared posterior de la faringe. La cavidad oral cierra en anterior y también la cavidad oral cierra el paso o el conducto que vincula la orofaringe con la nasofaringe. En este momento la cavidad oral está completamente cerrada. Resulta que en este momento hacia abajo también está cerrado, pero va a abrir. Abre esfínter esofágico superior y en la parte anterior del cuello está abierto, pero va a cerrar. Cierra laringe. El alimento se encuentra ahora en la parte posterior, se encuentra el istmo de las fauces. Y una vez activa el reflejo deglutorio, la laringe conduce a un proceso de protección. Cerramos la laringe y faringe y esófago se conducen, se hacen casi que uno solo, precisamente para llevar el alimento
consecutivamente hacia allá. Este proceso, que es un proceso de movimiento, vincula a partir de la activación del anillo de Pasabán, válvula número 5, el inicio de la peristalsis faríngea. Esa peristalsis faríngea, una acción particular de movimiento que transporta de manera controlada el alimento hacia el esófago. Antes de eso, la lengua ha tenido también un movimiento peristáltico, un movimiento ondulatorio de adelante hacia atrás, que permite llevar de forma ordenada, pero en boca, el alimento hacia faringe. Cavidad oral, a partir de lengua-paladar, entrega el alimento a faringe, faringe a través de peristalsis entrega el alimento a esófago, y todo esto se da gracias a un control motor específico que controla ese bolo que fue formado en cavidad oral y lo pasa particularmente o individualmente o en compacto, para poderlo llevar ahorita al ejemplo que quiero dar, al esófago para finalmente culminar la deglución. Una vez pasado ese alimento a esófago, el sistema deglutorio vuelve a su posición normal. Al volver a su posición normal, habilita el proceso respiratorio. En las paredes faríngeas no debe existir alimento. La capacidad de contracción de la peristalsis faríngea ha debido poder limpiar cualquier alimento que quisiese quedarse dentro de los recesos piriformes, dentro de vallécula o dentro de pared faríngea o pegado a la pared faríngea. Eso nos lleva a pensar en cuáles son las condiciones funcionales de la alimentación, cuáles son las condiciones funcionales de la ingesta. Dentro de las condiciones funcionales de la ingesta, debemos entender que como parámetro motor, toda la acción motora tiene procesos o acciones agonistas, es decir, estructuras principales que comandan el movimiento. Así como tienen acciones agonistas, tendrán acciones antagonistas, pero me voy a visualizar o me voy a enfocar particularmente en las acciones agonistas, acciones motoras, contráctiles, que vinculan o comandan, lideran un movimiento específico que dan paso a la secuencia de la función del glúteo. Esta acción motora debe contemplar algunos parámetros mecánicos del movimiento, tal como la fuerza, la precisión, la resistencia. ¿Okay? Básicamente, dentro del control motor, en boca, en faringe, en esófago, el control motor del alimento, necesitamos una acción de precisión. Necesitamos ser precisos para poder comandar el alimento. Pero esa precisión se puede ver exigida o poco exigida dependiendo la condición algunas condiciones organolépticas del alimento, dependiendo básicamente la acción de consistencia. Aquí empezamos a entrelazar un poco la intención que yo tenía en el título de esta disertación con la intención que en este momento quiero provocar en ustedes, y es básicamente poder estimar cómo la modificación de consistencia se vincula de forma directa con el movimiento de la acción secuencial de la fisiología de glúteos. Habíamos dicho que todo este proceso de contención anterior, la contención anterior del alimento generado a través de los labios, la movilidad, el control y la preparación oral a través de la movilidad oral de lengua, carrillos, labios, paladar, la contención posterior dada por la contención en el istmo de las fauces, base de lengua y velo de paladar, y todo el proceso de control faríngeo y todo el proceso de control esofágico y paso esofágico, comandado por una acción neural vinculada directamente al sistema nervioso periférico y luego al sistema nervioso central, fundamentan todo ese proceso motor de consecución del glúteo. Pero aquí entonces voy a quitarme el uniforme de terapeuta de disfagia y voy a colocarme el uniforme de terapeuta miofuncional. Y voy a explicar un poco el fundamento que está hacia la izquierda de sus pantallas. Dentro del fundamento neuromuscular, toda acción motora inicia en la estimulación de un receptor. Si nosotros no estimulamos el receptor, no podemos generar el movimiento de esa estructura. Si nosotros no sentimos la estructura, no la podríamos movilizar. O quizás, si no la sentimos y podemos movilizarla porque la lesión pudiese ser netamente sensorial, no pudiésemos controlar
a precisión toda su acción motora. Es decir, tuviésemos una limitación en el movimiento, ya sea por una acción de extensión o amplitud, ya sea por una acción de control, ya sea por una acción de precisión, ya sea por una acción de resistencia, etcétera, pero tendríamos un problema motor. Básicamente, cuando nosotros colocamos alimento en la boca, el alimento está estimulando todos los procesos receptores de las estructuras motoras a nivel oral, faríngeo y esofágico. Básicamente, la estimulación de esas estructuras, de esos receptores sensoriales de las estructuras motoras, son quienes le dan la pauta de inicio del movimiento. Entonces se convierte la deglución en un proceso cíclico, finito, de información de subida, generación, integración de las aferencias, integración de la sensación, reconocimiento de la sensación y la generación del impulso de bajada que se fomenta o se transforma en una acción de movimiento. La deglución es en sí misma un proceso neuromuscular impresionantemente activo que nos permite conducir el alimento de la boca. En este orden, bajo esta perspectiva, nosotros podríamos visualizar o podríamos entender que las modificaciones de consistencia modifican la acción sensorial. Y la modificación de esa consistencia, ya al modificar la acción sensorial, me genera una influencia directa en la acción de movimiento. Entonces, la modificación de consistencia no se supone solo un cambio natural o un cambio natural, no, un cambio conveniente de la condición del alimento, sino también una estrategia vinculante a la estimulación motora. Ahora, ¿qué es comer? Ya tenemos claro el aspecto funcional de la deglución, los aspectos alterados de la deglución y cómo esto fundamenta el marco de la acción motora dentro de lo que es la deglución. Entendemos que la deglución es entonces un proceso comandado por algunos movimientos específicos de algunas estructuras secuenciales dentro del paso del alimento de boca a estómago. Ahora, ¿qué es comer? Y voy a puntualizar o voy a basarme en algo que Ana nos nombró al principio, y es que básicamente nosotros hemos venido no solamente a revolucionar la forma de intervenir la disfagia, sino también la forma de verlo. Porque la disfagia no es solamente una condición que altera la circunstancia funcional de la ingesta, sino que también altera muchos otros factores. Entonces debemos visualizar particularmente qué es comer. Y seguramente si lo preguntamos a un médico, seguramente si le preguntamos a un nutricionista, seguramente si le preguntamos a un fonoaudiólogo, la respuesta pudiese variar en algunas cosas, pero también pudiese coincidir en otras. Ahora, la cosa se preocupa o se vuelve más neurálgica cuando se lo preguntamos a un familiar. Y la cosa realmente se agudiza muchísimo cuando se lo preguntamos a un paciente. ¿Qué es comer? Básicamente, comer es una acción gustativa. Comer es una acción de placer. El cuerpo humano se alimenta no para sentir sabores, realmente ese no es el aspecto natural o la naturaleza de la alimentación, no es para sentir sabores. Esta pudiese ser una condición secundaria a ese objetivo central. Sin embargo, una vez reconocido el sabor, este pasa incluso a condicionar la acción de ingesta. Tal es el caso que cada uno de nosotros seguramente come lo que le gusta y quizá no lo que le toca o lo que necesita. El placer de comer se vincula al abordaje o se debe vincular al abordaje del paciente con disfagia en cuanto esto representa calidad de vida para el paciente. Comer entonces es una acción gustativa. Comer también es una acción sensitiva. La experiencia sensorial dentro de la acción de comer no solo experimenta aspectos propioceptivos, sino también experiencias emotivas. Comer nos contacta, comer nos combina, comer nos junta, comer nos hace recordar. Comer es una acción, una experiencia emotiva.
que lleva a un reconocimiento y técnicamente se torna un proceso placentero. Se los dije, ahorita se los mencioné, el alimento en la boca me genera un reconocimiento oral, que es el que me permite generar el movimiento preciso de control motor de ese bolo de alimento. Comer entonces es una experiencia sensitiva visualizada particularmente sobre la acción propioceptiva, la sensación, el sentir de esa propiocepción, de esa estructura intraoral. Comer, lo hemos hablado hasta ahora, también es una acción motora. La deglución es un proceso que se materializa en el movimiento. La materialización de la deglución se da gracias al proceso de movimiento, pues al ser su objetivo central el transporte, se reconoce como una acción motora, una acción de motor. Ya le hemos hablado. Comer también es una acción social. Y algunos podríamos vincularla o visualizarla como el objetivo principal de la alimentación. Eso lo podemos debatir, aunque sería, por supuesto, en otro espacio. Pero alimentarse trascendió. Alimentarse ya no solo es una acción biológica. Alimentarse, tienes que alimentarte para crecer, tienes que alimentarte para nutrirte, tienes que alimentarte para... No es solo una acción biológica, es una acción social. El sujeto social por naturaleza necesita del proceso de alimentación, de un proceso funcional de alimentación, para su desempeño y su desarrollo social. Básicamente, y eso pudiese ser una consideración para muchos de los presentes, y es que el sujeto disfágico se aísla socialmente debido a su problema de alimentación. Y la respuesta que pudiese ser un común denominador entre todas estas personas que yo coloqué, esos roles que coloqué ahí, si le preguntábamos, la alimentación, comer también es una acción nutricional, ¿no? Nos permite la nutrición del cuerpo, que es el objetivo principal de la deglución, aunque en el plano de un caso clínico, ocasionalmente podría incluso pudiese variar como objetivo principal, pudiese no ser el objetivo principal. Y les tengo un caso lamentable, de hecho, que pasó hace una semana exactamente. Teníamos una paciente con ella que acaba de fallecer y curiosamente falleció el mismo día que le colocaron la gastroestomía. Tenemos 2 casos de adultos mayores hoy, ya presentes. La última atención que tuvimos fue ayer, por ejemplo. 2 casos de adultos mayores, una de 85 y una de 93, que tienen una frase que me duele mucho como fonoaudiólogo porque no las puedo ayudar tanto como quisiera. Y es que, doctor, si yo no puedo comer mi alimento normal, prefiero que Dios me lleve. Son frases textuales de pacientes reales. Las 3 que les acabo de contar tienen una característica principal y es que tienen enfermedades neurodegenerativas. Todas. Quien murió tenía ELA y las 2 pacientes que les acabo de contar, una tiene una alteración motora a nivel muscular y la otra tiene Parkinson. El paciente nos dice que a veces no es tan importante, el paciente nos dice que a veces no es tan importante visualizar el riesgo. A veces lo más importante es visualizar el placer de comer. Obviamente nuestro trabajo está en mediar el placer con el riesgo y poder encontrar un punto en donde la alimentación pueda dirigirse hacia el placer de comer, pero también que sea por completo inhibición del riesgo. ¿Eso lo vamos a encontrar con la modificación de consistencia? Sí. ¿Solo con la modificación? No, hay otras cosas paralelas a la modificación que se vinculan y se anexan a la modificación de consistencia, básicamente para poder establecer su uso. Dentro de la determinación de las consistencias, ok, tengo las consistencias, pero ¿cómo las uso? Las uso fundamentada en el desarrollo de mi discurso, lo he podido establecer, la uso, la modificación de consistencia, fundamentada en la presencia del riesgo. Porque básicamente el riesgo o la presencia del riesgo es el que me va a determinar cuál consistencia pudiese usar. Pero esa consistencia que puedo usar en ese determinado paciente no debe ser solo porque la teoría lo relaciona con esa consistencia, sino básicamente
porque la conducta motora de ese paciente se privilegia o se mejora o fomenta su mejoría a partir del uso de una consistencia hepática. Dentro de las cavidades secuenciales del acto deglutitorio tenemos la oral, la faríngea, la esofágica, y dentro de esas, cada una de ellas pudiese presentar una alteración motora. En la oral, por ejemplo, pudiésemos alterar los labios, alterar la lengua, alterar el velo, o una acción particular refleja que sería la alteración del reflejo de glúteo. Dentro de la faringea pudiésemos alterar la peristalsis, las acciones vinculadas al reflejo de tos, la apertura del esfínter esofágico superior. Dentro de la esofágica pudiésemos alterar la anatomía esofágica, que conduciría más a una disfagia mecánica, la peristalsis esofágica, o incluso encontrar reflujo que pudiese alterar tanto la acción esofágica como la faringe. Dentro de esos riesgos, nosotros pudiésemos ver una cuestión, un factor como este. Esto es un video en cámara lenta del agua. Y lo que quisimos hacer con ese simulador, básicamente, es poder entender cómo el agua puede correr, fluir por el tubo deglutorio. Resulta que cuando el agua, líquido claro, nivel 0 según la ICSI, corre, en algunos momentos pierde su cohesión. Miren lo que pasa con las rugosidades, que nosotros quisimos simular la diferente textura que tiene el tubo faríngeo y esofágico. Cómo esas rugosidades hacen que el líquido claro, nivel 0 según la ICSI, no pase compacto, no fluya compacto. Y que esto nos representa por qué el líquido claro, nivel 0 según la ICSI, es la consistencia más riesgosa para un paciente con disfagia. Porque al pasar por cavidad faríngea, es muy posible que si el movimiento peristáltico de la faringe no es preciso, entonces el bolo de ese líquido no sea compacto y pueda filtrar hacia cualquier lugar. Y ese cualquier lugar en un sujeto con disfagia neurógena es posiblemente el vestíbulo laríngeo, porque en muchas ocasiones hay problemas en el movimiento de la expulsión neolaríngea. Y entonces este será, por supuesto, el alimento o el líquido con un mayor riesgo de penetración aspiración. Pero lo es porque el control motor faríngeo no es capaz de precisar su control y no es capaz o tiene problemas o dificultades para poderlo transportar de manera precisa, directa y entregárselo sin problemas al esófago. Entonces tendríamos que seleccionar una consistencia distinta que bajo la posibilidad motora del paciente me conduzca a una inhibición del riesgo. Vamos a ver qué puede pasar con las otras consistencias. ¿Qué pasa en la faringe con algunas otras consistencias? Y aquí tenemos la 1, la 0, la 1 y la 2. La 0, la 1 y la 2. Y quiero que vean la diferencia de cómo esas consistencias fluyen a través de este tubo en donde simulamos el tubo de glúteo. El líquido claro no es compacto. El nivel 1, según la ICSI, es mucho más compacto. Miren que tiene incluso una forma. Sin embargo, tiende a cambiar de ruta o cambiar de vía o descomponer su vía según las rugosidades. Pero miren el nivel 2. Tiene una forma o mantiene en su fluidez, en su fluido, mantiene una forma muy armoniosa, muy uniforme. Aún con las rugosidades, no tiende a descompactarse. Es mucho más, tiene una mayor cohesión. Al tener una mayor cohesión, podemos intuir que entonces la preparación, el manejo, la precisión del movimiento de las estructuras vinculadas a la secuencia deglutoria puede ser más favorable con ese tipo de consistencia que con otro. Empezamos a visualizar entonces el fundamento de la acción motora dentro del manejo de consistencia. ¿Qué pasa, por ejemplo,
con la nivel 3 y con la nivel 4. Hay un cambio mucho más significativo en comparación con la 0, la 1 y la 2. Ahora, ¿qué pasaría con estas consistencias en un sujeto con limitaciones motoras? ¿Sería más favorable a nivel de movimiento o sería más desfavorable a nivel de movimiento? Debemos empezar a visualizar también el acto motor dentro del manejo de consistencia. Esto es un análisis clínico de oculta cervical de una de las pacientes que les nombré. Esta es la paciente de 93 años con Parkinson. Recuerden ustedes que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que me hace un temblor permanente. Miren ustedes la muestra de arriba y miren ustedes la muestra de abajo. Categóricamente hay muchas más barras de energía en la espectrografía de arriba que en la espectrografía de abajo. Cada barra de energía me supone un movimiento de lengua, un movimiento que vincula de forma directa el hioides, porque el auscultador se posiciona sobre la lámina. Vincula de forma directa el hioides es un movimiento lingual, un movimiento hioideo. El movimiento laringio, la expulsión biolaringea, o cualquier movimiento lingual dentro de boca me genera también un movimiento en el hioides en cuanto la lengua está completamente pegada al hioides por algunas estructuras. Entonces, básicamente lo que quiero decirles aquí es que miren cómo el de arriba es nivel 0, el de abajo es nivel 2. Miren cómo tengo categóricamente muchos más movimientos en nivel 0 que en nivel 2. Regálenme un segundo que voy a compartirles el sonido. Ok. Ahí deben estar escuchando, por favor, alguien confirme. Sí. Ok. Eso es nivel 0 según la ITSE. Quiero que se posicionen en esta deglución. Una deglución con un nivel 2 según la ITSE mucho más limpia que cualquiera de las 3 degluciones que hay arriba. Esta primera deglución no fue tan limpia, aunque fue con la misma consistencia. Esto fue un sorbo y esto fue otro sorbo. Sin embargo, tiene muchas menos réplicas de glutoria que la que se hizo con líquido nivel 0 según la ITSE. Vamos a explicarlo de esta manera. Tengo la deglución que más riesgo causó que fue la segunda deglución dentro de la ingesta de líquido nivel 0. Tengo una deglución principal que tiene un espacio muy abrupto en la mitad, un espacio irregular en la mitad. Aquí tengo la deglución, tengo el espacio, tengo la apertura, este espacio según la relación de tiempos. Es una relación que los invito a leer en el perfil espectrográfico de la deglución normal en el adulto que encuentran en la web. Se va a determinar o se va a denominar como D2, el segundo espacio preventivo. Es un espacio preventivo secundario muy amplio, y lo entiendo porque aquí está la respiración. O sea que aquí está la apertura, después de este D2 viene la apertura, esto sigue siendo apnea deglutoria, viene la apertura de la válvula laringea y sale respiración. Pero después de respiración vinculo este aspecto porque siguen las degluciones secuenciales, siguen las réplicas deglutorias, básicamente por una acción de limpieza. Esa acción de limpieza es precisamente porque el líquido claro, al ser menos compacto, tiende a poder quedarse en cualquier zona del tracto faríngeo, seno piriforme, payécula, y el paciente se exige o necesita de unas degluciones múltiples para poder limpiar. Dentro de la deglución con líquido nivel 2, pues las réplicas fueron menos, y miren qué pasó
con la última deglución. Esta última deglución realmente fue una deglución limpia, que tiene además unos tiempos estimados muy allegados a lo normal. Aquí tenemos un problema o un factor adyacente a ello, y es un problema respiratorio. Esta señora es una señora además con Parkinson, es una señora de 93 años, una adulta mayor, con algunos aspectos ya de envejecimiento muy marcados, y una arritmia respiratoria debido a que tiene una obesidad. Bien. Todo este proceso de modificación de consistencias en función a la prevención, en función a la acción motora, no trabaja solo. Cuando yo comencé con esta paciente solo se alimentaba, cuando empezó a transformar su alimentación, solo se alimentaba con líquidos, con líquidos en vaso y con cucharas, algunos aspectos de algunas otras consistencias, ¿no? Todos sus líquidos eran en vaso. Y resulta que cada vez que tomaba en vaso generaba tos. Cada vez que tomaba en vaso generaba tos. Tenemos una paciente que busca siempre el placer de comer y que entiende que está pasando por un problema de glutón. Es una señora completamente lúcida. Entiende que está pasando por un problema de glutón. Al entender este factor, comer le ha llegado a generar mucha ansiedad y entonces intenta hacerlo muy rápido. Y claro, cuando ella lo hace con el vaso, además de su movimiento repetitivo por culpa del Parkinson, resulta que intenta hacerlo muy rápido debido a la ansiedad que le está generando en este momento y debido a su problema, el proceso de alimentación. A esto voy para fundamentar que la modificación de consistencia no trabaja sola. Necesitamos factores añadidos a la modificación de consistencia para poder visualizar o para poder fundamentar la eficacia y la efectividad de su tratamiento o de su ejecución dentro del tratamiento. Cambiamos utensilios, el vaso no es un buen acondicionador, no es un buen amigo, porque con su manejo se elimina un poco el control del volumen de ingesta. Pasamos a un sorbete, a un pitillo, a una pajilla, y el control del volumen de ingesta es mayor. El manejo del tiempo también empezamos a trabajarlo. Hay que manejar junto con las consistencias el manejo del tiempo. El manejo del tiempo es la oferta de alimento en boca definida a partir de la deglución completa. Porque tenemos el clásico error, lo hemos ya caracterizado y lo hemos escrito dentro del trabajo terapéutico y clínico, es que el típico error que las cuidadoras o el paciente en sí mismo lleva diferentes cucharadas, un número X de cucharadas continuas, y lo hace sin terminar de ingerir el alimento o el volumen que tienen en boca. Y esto a un paciente con limitaciones motoras, pues le aumenta la necesidad de la precisión motora para poder conformar acciones funcionales que permitan el control de alimento en boca, y entonces eso le exige un patrón o una condición motriz. Al exigir una condición motriz, si tengo un paciente precisamente con limitaciones, pues voy entonces a fomentar mayor capacidad de riesgo o mayor acción de riesgo. No lo podemos hacer. Tenemos entonces que manejar el tiempo de la oferta de alimentación. Y por supuesto, justo con las consistencias, trabajar aspectos de textura y temperatura como una acción de favorecimiento del proceso sensorial. Dentro de la aplicabilidad clínica, entonces, tenemos como objetivo alcanzar una ingesta de alimentos segura que incluya la óptima nutrición e hidratación. Tenemos como objetivo modificar la dieta de acuerdo a la capacidad del paciente para deglutir. Tenemos como objetivo minimizar el riesgo de broncoaspiración. Tenemos como objetivo preparar comidas que estimulen el apetito del paciente, vinculados o fundamentados principalmente en la capacidad de comer, pero también en el placer de comer. Tal como lo dijo Ana María al principio, estamos vinculados de forma directa no solo con la nutrición del paciente, aunque la consideramos el objetivo principal, sino también con el aspecto de seguridad y acción placentera dentro de la acción del grupo. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con disfagia, teniendo en cuenta las diferentes estrategias, las diferentes alteraciones que puede presentar, debemos entender que cada una de esas alteraciones tiene una conducta principal sustentada en el movimiento. Y esa conducta errada, alterada, sustentada en el movimiento, debemos entenderla, entretejerla, asociarla, asimilarla, analizarla
a partir de la conducta de diferentes características organolépticas del alimento, entre ellas la consistencia. Y dentro de las diferentes consistencias, entender cuándo una consistencia pudiese aumentar la exigencia motora o disminuir la exigencia motora para poder entender de esa forma el favorecimiento que puede darle la condición de consistencia a cada uno de los pacientes. Termino esta presentación. Creo que mi tiempo lo exageré un poco, lamento eso. Y bueno, agradezco a todos ustedes por haberme escuchado y estar aquí presente. Le doy el paso a Ana María para posteriormente darle el paso a la doctora Catumesta.